congresista Víctor Andrés García Belaúnde emplazó al presidente Ollanta para que le pida la renuncia al entonces premier René Cornejo. Eso ocurrió hoy. Hoy día la exministra de la Mujer y de Trabajo, Ana Jara, ha juramentado como jefa del gabinete. Vitocho está con nosotros. Hola, Vitocho. ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por la invitación. Tienes la cabeza de Cornejo. No, estas cosas la verdad que no son agradables, no, yo no me alegro de nada en especial. Creo que el Perú se merece mejor suerte, creo que el presidente de la República tiene que escoger mejor a su gente, creo que en este caso ha reaccionado rápidamente, 48 horas después de la denuncia periodística, y ha sacado a Cornejo y se ha limpiado al presidente de la República de que este lodo le pueda llegar a él. Porque que el primer ministro se dedique él directamente o a través de sus asesores o subalternos directos, en caso que él no lo sepa o no lo sabía o lo permitió o lo aceptó o lo promocionó o se hizo el loco, en fin, cualquier cosa que pueda haber pasado allí, esto es una cosa muy grave porque atenta directamente contra la esencia de la democracia. Nosotros en el Parlamento no estamos para atacar a nadie porque somos locos. Estamos en el Parlamento para fiscalizar, que es la función que tenemos. Y por eso es que tenemos cierta inmunidad parlamentaria para eso, para fiscalizar, para hacer un trabajo de contrapeso con el gobierno, que es todopoderoso porque maneja los recursos públicos. El Parlamento no maneja recursos públicos. Entonces, toda esa función que es tan importante y que hoy día la fiscalización en los congresos en el mundo entero es tanto o más importante que la legislativa, que la labor legislativa, pues atentar contra eso me parece una gran torpeza y además una falta total de criterio y de conceptos democráticos. Hoy día, aquí mismo en Willax, Óscar Quispe conversó con este señor Franco, el mismo que ha contado que fue contratado por el asesor de Cornejo para desprestigiarte a ti, para hacer una campaña sucia contra ti. Y ese señor ha dicho que no solo le encargaron una campaña contra ti, que le encargaron también una campaña contra el congresista Carlos Brus. Bueno, Brus trabajó con él, tengo entendido, en época del gobierno de Toledo. Y ¿Con Cornejo o con Franco? Con Cornejo. Y parecería que Cornejo, bueno, Brus fue ministro, de tal manera que Cornejo estaba bajo su jefatura. Y parecería que hubo algún tipo de distanciamiento allí. Pero a pesar de eso, Brus nunca lo ha criticado públicamente. No lo ha acusado, sabía todo, tenía mucha información, pero no por cuestiones de lealtad o consideraciones especiales, nunca se atrevió a abiertamente, ni tampoco cerradamente, a criticarlo a Cornejo, ¿no? Siempre guardó ciertas consideraciones porque había trabajado con él, pero él algo de Cornejo sabía, por supuesto que sí. Ahora, has dicho que los congresistas están en la obligación de vigilar al poder, porque el poder es demasiado, el poder cuando está en manos del Ejecutivo es demasiado. Y muy bien, para eso existe el Parlamento. El Parlamento tiene la obligación de ejercer un control político sobre el gobierno, sobre el Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos 3 años, la presidencia del Congreso ha estado en manos del gobierno, es decir, del partido de gobierno, y lo vemos con las últimas discusiones, esta contienda que se ha hecho pública entre dos bandos dentro del nacionalismo. Quien controla el Parlamento a través de los presidentes del Parlamento es la presidenta del Partido Nacionalista, que es la señora Nadine Heredia. Muy bien. ¿Cómo hacer ahora, después de lo que hemos visto, de lo que has vivido en carne propia, para poder realmente ejercer control político? Acá hay dos cosas. En primer lugar, la mayoría siempre decide. El presidente del Congreso ayuda a la mayoría, pero el presidente del Congreso no puede hacer solo muchas cosas.
Y las mesas directivas de los últimos 3 años han sido multipartidarias, no con nosotros. Acción Popular nunca ha participado, no ha participado, por lo menos en los dos últimos años con Isla y con Otárola no ha participado. Entonces, hay responsabilidades, cierto, de la mesa directiva, del presidente del Congreso, que es el gobierno, pero la mesa directiva son 4 personas que deciden algunas cosas por votación interna. Yo no sé qué ha pasado, que algunas cosas se han aceptado como si fuese la voluntad solamente del presidente. El caso Ecoteva, por ejemplo. Bueno. El caso Ecoteva no se discute. Bueno, puede ser la voluntad del presidente, pero hay 3 vicepresidentes que pueden perfectamente bien exigirle al presidente que ponga en agenda. Bueno, uno de ellos es de Perú Posible. Bueno, quedan o sea, 2. Ya van 2. Quedan 2. Y en todo caso pueden poner como la mesa no la preside el presidente todas las largas horas de los debates, pues el que preside la mesa en ese momento puede ponerlo. ¿Por qué no lo ha hecho? Puede ponerlo. Hay cierta discrecionalidad y ciertas, digamos, licencias que tiene un presidente. Por ejemplo, agarrar un papel de un proyecto que está en el puesto 18 o 28 y ponerlo encima para que se vea en ese momento. Ese tipo de cosas lo puede hacer si está en la agenda y no lo han hecho. ¿Y está en la agenda? ¿Temas como Ecoteva entran a la agenda? Sí, yo creo que sí, yo creo que deben estar en la... No recuerdo la agenda en este momento, pero sí está en la agenda. Lo que pasa es que parece que se mimetizan los vicepresidentes y hacen lo que el presidente dice, lo cual me parece que no está bien, porque, insisto, el presidente del Congreso es el representante del Congreso, pero no es un jefe de los demás, no es mi jefe. Yo no lo considero que es mi jefe, es mi vocero que me representa, es el titular del pliego, el responsable del pliego, y más bien yo le pido, oye, ¿qué pasó con mi oficina? Que le falta papel, que falta fotocopiadora, que el teléfono no funciona. Más bien eso sí puedo reclamarle. Entonces, no es exacto que el presidente pueda hacer todo solo. Necesita del consejo directivo y de la mesa directiva para muchas cosas más. ¿Qué debería pasar en la próxima mesa directiva? Pero eso no significa que yo justifique que la presidencia sigue estando en manos del gobierno. Yo creo que no. ¿Qué debería ocurrir? Yo creo que el gobierno debe darse cuenta que necesita un contrapeso, que un gobierno más fiscalizado es un gobierno que comete menos errores. Yo, si fuese presidente, me encantaría que me critiquen todo el día y tener a 10 personas que me estén escarbando constante y permanentemente lo que yo hago, porque me va a obligar a cuidarme mucho más, a exigirme mucho más y cuidarme de cometer errores que después me van a costar mucho. Yo prefiero ser fiscalizado durante los 5 años que soy gobierno a que me fiscalicen después que he terminado. Eso sí es fatal. Entonces, yo prefiero la fiscalización en 5 años, porque sé que si me han fiscalizado y me han sacado todo durante 5 años y me han obligado a cambiar metodologías, decisiones, postergarlas o adelantarlas, en fin, o ser mucho más transparente, pues bien, eso automáticamente me va a servir para que después la gente o los mismos opositores no digan nada porque ya lo han dicho antes. ¿Por quién vas a votar? ¿Por Ana María Solórzano o por Javier Bedoya? No hemos decidido todavía. Yo me inclino por la oposición siempre, pero es una decisión que tendrá que hacerla la bancada y la discutiremos en la bancada. Mañana seguramente nos vamos a reunir para eso. Todavía no está claro quiénes son los candidatos. Hay que primero saber quiénes son los candidatos, porque ahora hay rumores. Hay un candidato oficialista y hay rumores sobre el candidato de la oposición, pero no hay nada fijo todavía. La propia candidata del gobierno tiene muchos problemas internos que tiene que solucionarlos. Pero en fin, yo creo que hay que darle una opción a la oposición, que estoy seguro que lo va a hacer bien y además va a ayudar a gobernar al gobierno. ¿Qué te ha parecido la designación de Ana Jara como la nueva premier? Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de poder llamar pues a personalidades independientes, de mucho prestigio y de peso. ¿Cómo lees esa decisión del presidente Humala? En efecto, ha perdido la oportunidad. Ha perdido la oportunidad. Sin embargo, Ana Jara no es una mala funcionaria, no es una mala ministra. Yo diría que más bien es una buena operadora. Yo creo que lo que ha querido hacer Ollanta es cerrar filas en torno a su partido.
él se está viendo que con estos problemas de Ana Jara, esta imposición de la Sonorza, ¿no? de la Avenida Sonorza, que es además una buena parlamentaria. He trabajado con ella en la Comisión de Constituciones Constitucionales y la verdad que siempre le he visto muy atenta y muy responsable en su trabajo. Pero sin embargo, esta imposición, porque finalmente hay un resentimiento dentro de su bancada, divide a la bancada. Lo que creo que ha querido hacer Ollanta con esta recomposición es jugar a dos sectores. El sector de los que están con Otárola, el sector que están con Ana Jara, podernos unir en torno a estos cargos que les ha dado y evitar cualquier tipo de fricción más adelante. Esa es la impresión que tengo. Pero esa fricción ha sido provocada por la propia pareja presidencial. De hecho, por la forma como lo han hecho, ¿no? Y por su manera, ¿no? Sí. De hacer política y por su, digamos, también por su autoritarismo, ¿no? Ayer el presidente Humala ha dicho que el tema de su partido es como un equipo de fútbol y que el director técnico es quien decide qué puesto ocupa cada jugador, que los jugadores no deciden si son volantes o si son defensa o si son mediocampistas. Porque en los equipos de fútbol no hay democracia, ni tiene por qué haberla. Son clubes deportivos y nada más. Y el técnico... Pero el presidente piensa así, ¿no? Esa es su manera de pensar. No es una buena comparación. No es una buena comparación, porque en los partidos democráticos, que son parte de una estructura y de un sistema democrático, pues hay democracia externa e interna. Y la democracia interna, que es más difícil de ejercer que la externa, tiene que obligatoriamente llevarse a cabo y con todos sus requisitos para que no haya después este tipo de divisiones y de fricciones y de deserciones. Porque las divisiones y cismas que se producen en los partidos conducen lamentablemente, inevitablemente a las deserciones. Esta sería la segunda deserción. Ya un grupo de los que entraron con ellos se fueron, claro, que también por mal manejo. Las filas de Acción Popular. Claro, ahora. Yo entiendo que los partidos nuevos como el nacionalismo tienen problemas de estructura, de disciplina, de compromiso con el partido. Pero para eso hay pues tiene que haber un operador inteligente, que articule y que los haga pues que se sientan comprometidos con una causa que parecería que no existe. El congresista Becerril ha dicho que a él le parece un mal síntoma que el presidente Humala negocie con la cabeza de Cornejo con tu bancada. Bueno, para tener los votos de ustedes. Pero ¿cómo dice eso? Para la lista de Suelo Orzano. ¿Qué pruebas tiene para decir eso? Me parece que es una acusación muy grave. Bueno, ha contado 2 y 2, 4. Bueno, pues es una idea de él. Con ese criterio yo también podría decir muchas cosas de su bancada. No habrá entonces ningún arreglo. Es poco serio que diga eso, es una declaración irresponsable. Y además... O sea, no por eso ustedes van a arreglar. No y se a ha votar negociado nada, por el oficialismo. Pero si ellos mismos han pedido también la cabeza de Cornejo, la cabeza de Cornejo lo hemos pedido nosotros y otras bancadas. Nosotros lo hemos hecho de manera formal. Nos hemos reunido en una conferencia de prensa, pero él había declarado lo mismo un día antes. Lo había declarado Mulder, lo había declarado Eguren, lo había declarado Bengolea, tengo entendido. En fin, todos lo habían declarado. Bueno, todos los que votaron para no darle la confianza. O sea, Cornejo es un primer ministro que es ratificado en una segunda vuelta. Nos hubiésemos ahorrado todo lo que ha pasado si a Cornejo no lo ratificamos en el momento que hubo que ratificarlo. Desgraciadamente una bancada cambió de parecer, lo ratificaron a cuenta de que, de que Nadine ya no iba a hablar, no iba a meterse, en fin, un ofrecimiento bastante infantil, y lo ratificaron. Creo que eso fue un error, porque nos hubiésemos ahorrado 150 días o 120 días de una gestión por gusto, incolora, por gusto, anodina. Por las puras. Así es. Por las puras. Creo que nos hubiésemos ahorrado eso. Y por las puras parece que van funcionando todos, que van pasando todos estos días y todos estos meses. Sexto gabinete. Mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Sexto gabinete.
en 3 años estamos hablando de 6 meses por gabinete, ¿no? Es demasiado. A pesar que este gabinete ha durado más que el anterior, ¿no? Este gabinete tiene 146 días, tengo entendido. El anterior fue 110 o 115 días, o sea, hay una semana más. No es el más breve. El más breve es el de Lerner, que fue 119 días. Pero en fin, yo creo que no es bueno tantos cambios. Claro que no es bueno. Y en el camino la desaceleración, en el camino la inseguridad, en el camino los problemas de falta de reacción, por ejemplo, frente al niño en el sector de la pesca. Bueno, frente al niño y frente a van a empezar a cobrar los independientes a las AFPs una comisión que equivale al 83%. Eso es un asalto a mano armada y el gobierno no lo ha promocionado. Pero gracias a la ley que propuso el propio gobierno. Claro, y que aceptó la mayoría. Obra y gracia del propio gobierno. Nosotros nos opusimos, pero el gobierno la aprobó esta vez fue con las bancadas que ahora dicen que son de oposición. Entonces, la oposición se muda, parece, ¿no? Un día es una bancada, otro día es otra bancada, no hay oposición segura. Hay oposición con alternativas, con alternancias. En el caso de las AFP es una cosa muy grave porque vamos a descontarle 5% a los independientes, pero solamente la mitad del 5%, 2.5%, va a tu fondo. El resto se queda a la AFP como comisiones, o sea, casi el 100% entre comisiones y seguro. 100%. Eso es usura en cualquier parte del mundo, es un delito de usura. Estarían presos los dueños de las AFPs o el gobierno que lo autorizó. Y aquí no se ha dicho nada y se está ya haciendo propaganda para que todos empiecen a mojarse sin saber cuánto vas a recibir de tu jubilación. Porque hasta ahora tu jubilación se reparte entre 110 años que se supone que tú vivas. O sea, en el Perú hay una sola persona que llega a 110 años. Pero se proyecta de menos a más, ¿no? O de más a menos, más bueno, bien. Está bien, pero es igual. Pero es una cuenta que no se liquida. Yo reto a las AFPs que me digan si la cuenta de cualquier peruano se liquida cuando fallece. Nunca se liquida. Nunca se liquida. Porque además, y si no hay herederos por ninguna parte, va a un fondo. Y ese fondo se reparte entre 5 millones de aportantes. Nunca se liquida. Nunca se liquida. O sea, estamos ante un sistema que hay que cambiarlo. Y esos son problemas personales. Bueno, pero comenzando este gobierno, hubo una propuesta de modificatoria de las AFPs. Sí, pero... Y allí bueno, pero no todo esto es el resultado de la propuesta del gobierno. Pero todo eso no se aprovechó para hacer una verdadera reforma y no pues un maquillaje. Bueno, lo mismo con la educación. Y lo mismo con la educación. Entonces, tenemos pues un gobierno con pocas ideas, desgraciadamente, ¿no? Y con ministros pues fusibles que se van demasiado. Cuando empiezan a aprender un poco la función se están yendo. ¿Y aguantamos? Digamos, ¿cómo llegamos al 2016? No, vamos a llegar. No, claro que hay que llegar, pero ¿cómo vamos a llegar? El tema es cómo, no si vamos a llegar. Sí vamos a llegar. Va a pasar lo que siempre ha pasado, que el gobierno Humala va a seguir bajando su popularidad y la subirá cuando se vaya, porque cuando se han ido todos han subido. Subió Toledo, subió García y subirá pues Humala también, ¿no? Porque claro, como ya se van, automáticamente los peruanos empiezan a alentarlo para que se vaya y va subiendo más. Toledo llegó a 8 o a 9 y acabó en 30 o 40 antes de irse, igual que García, que no bajó tanto, pero también se fue con una popularidad parecida. O sea, los últimos meses, como no hay crítica, como están en elecciones, como ya no hay metidas de pata, como ya no hay nada que ofrecer que uno pueda cumplir porque está yéndose, entonces parecería que eso revierte automáticamente en la población que empieza a reconocerle al gobierno que se va algunos méritos, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que puede pasar ahora. ¿Qué podría o qué crees tú que de nuevo le va a ofrecer el congresista Otárola, el ahora ministro de Trabajo Otárola, a la cartera del sector, a un sector fundamental? Bueno, pero hay una cosa que no ha hecho el gobierno, que es bajar la sobrecarga laboral. Eso no lo ha hecho el gobierno y tiene que hacerlo, es urgente hacerlo. Ojalá que Otárola pueda hacerlo. Ya hay un anuncio que falte paquete laboral,
porque el paquete laboral es terrible, el sobrecosto laboral es muy grande y lo que quiere la gente es plata en el bolsillo. La plata te la quitan antes, es decir, hay que, por ejemplo, elevar la extracción del impuesto a la renta. Tú no es posible que ganes tú más de 1.500 o 1.700 soles y estés pagando impuesto a la renta. Pues eso no es nada, pues estamos hablando de $500, $600 y ya estás pagando impuesto a la renta, cuando eso en cualquier parte del mundo es un sueldo mínimo. Entonces tú no puedes estar cargando impuestos a la renta a trabajadores que están en planilla, que parecería para el Ministerio de Economía la más fácil manera de cobrar, pero la economía peruana, el 60 o el 70% es informal. Y eso hace 30, 50 años no era así. La economía informal ha seguido creciendo, el país ha crecido, pero la economía informal también ha crecido. En proporciones exageradas, el 60 o 70% informal significa que el 30% que es formal soporta a todo el país. Eso es algo que no puede subsistir por mucho tiempo. El Perú podría crecer mucho más y ser más competitivo y más inclusivo si la informalidad bajase, pero no puede bajar la informalidad cuando en planilla te cobran todo, te meten todo y te extraen toda la plata del mundo. La gente no quiere estar en planilla, mucha gente no quiere estar en planilla. Ahora, el señor Cornejo, el exministro Cornejo y su asesor pretendían boicotear tu imagen, embarrarte con la misma información que Orellana Rengifo hacía lo mismo. Claro, la información además transformada, ¿no? Mentirosa, suena, ¿no? Claro. Cambiada. Ahora, decía, ¿por qué te odian? El señor García tiene una ¿Por qué te odian tanto? El señor García, por ejemplo, decían, el señor García tiene una propiedad en Cañete, sí, pues, y la compró con FOBI subsidiaria. Nunca compré nada. Esa propiedad es de mis tatarabuelos, tiene 200 años en poder de la familia. Lo que hizo Confopri fue sanear la propiedad y eso es gratis, ahí no se paga nada. Eso era un terreno rural. Así con es. Lo saneas, ellos lo sanearon, te tocan la puerta hace 10 años, te tocan la puerta y te sanean. Entonces hay un costo que no se paga porque es pueblo joven y no se paga y es gratis. Entonces, claro, no, dejó de pagar. No, pues si no dejó de pagar nada, si es mío, ¿cómo? Es decir, o sea, cambian las cosas. Esas mentiras fueron fabricadas por Orellana y lanzadas en sus pasquines, 3 o 4 de esas, y esas mismas las recoge esta supuesta investigación que me iban a hacer. O sea, nada nuevo. Suena absurdo. Suena absurdo. Suena plata al agua. Significa que no han hecho ningún tipo de investigación, porque han podido hacer investigaciones, no sé, descubrir pues que salgo en la noche sonámbulo y asalto a las personas, no sé, algo más han podido inventar. Algo más creativo. Algo más creativo. ¿Por qué te odian tanto, Vitocho? Bueno, yo no soy, no suelo ser agresivo ni antipático, ¿no? Sí, eres agresivo. Bueno, cuando veo injusticias, ¿no? Bueno, porque yo supongo porque fiscalizo y cuando empiezo a fiscalizar, a hacer mi función, porque me indigna la injusticia y la corrupción en el Perú, me indigna como ciudadano común y corriente, me indigna, siempre me he indignado y ahora que estoy en el Congreso y mi función es fiscalizadora, bueno, tengo una herramienta para poder combatirla y además es mi función, me eligen para eso. Y entonces la gente cree pues que me pueden coimear o me pueden convencer o me pueden enamorar o me pueden dar dádivas o me pueden lograr pues mandarme un sacerdote para que me confiese, en fin, me pueden hacer muchas cosas, creen que soy susceptible a hacer a cambiar mi voluntad a través o del chantaje o de la amistad o del compadrazgo o del miedo, de la cobardía o de la venta. Como nada de eso funciona, entonces quieren pues buscarme, enlodarme, pues, pero tampoco pueden porque en 30 años la gente me conoce y tengo una conducta transparente y recta. Entonces, ¿qué cosas pueden sacarme que no me hayan querido sacar otros? Nada, absolutamente nada. Igual te han interceptado el teléfono. Por supuesto. Igual te han
hecho seguimiento, y Siempre. no solo a ti, a muchos congresistas Sí, sí, críticos, cuestionadores. Claro, como opositores. ¿Quién ¿quién financia todo eso? como la metodología del susto, del chantaje, de la extorsión, funciona con otros, cree que conmigo puede funcionar. ¿Quién lo financia? Porque eso es costoso. Bueno, cuando yo lo he visto en la mafia de Orellana Rengifo, que lo ha hecho, ¿no? Gente de la DINA me investigaba, bueno, y al final salían confesando que lo habían hecho por órdenes de Benedicto Jiménez, que desde fuera de la policía, con amigos adentro, tenía una organización de apoyo a la mafia, ¿no? Usando los recursos públicos. Usando recursos públicos. Por ejemplo, yo descubrí que una registradora de ICA llegaba media hora antes a su trabajo y me empezaba a buscar todos los parentescos y todas las personas que tenían algún tipo de vinculación conmigo, sus propiedades y sus bienes. Entonces sacaban pues 300 bienes de 50 personas. Lo que no se da cuenta es que muchas personas ya estaban muertas, otras viven en el extranjero, etc. Y cuando se le llamó a la persona, dijo, ay, que se había equivocado, que no sabía que yo era congresista y que se había equivocado de persona. Lo hacía en el tiempo y con recursos del Estado. O sea, ni siquiera ellos, porque eso lo puede hacer finalmente una persona desde fuera pagando, pero ni siquiera hacían eso. Corrompían funcionarios adentro. Corrompían funcionarios adentro para que hagan el trabajo que ellos, igual, pues si todo es público, pagan y empiezan a buscar uno por uno las fichas, pueden hacerlo, pero es más tiempo y es más costo. O sea, ni siquiera en eso podían gastar. Tenían que corromper a alguien de dentro para que les sirva para buscar información. Hay 2 personas de la policía que me han ido a buscar una serie de viajes que he hecho y una serie de cosas que han declarado que trabajaban. Uno de ellos era muy joven, que dijo que trabajaba para el estudio de Orellana, y otro mucho mayor que decía que tenía un homónimo, que seguramente era el otro, que no era él. Entonces, ese tipo de cosas, pero muchas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué viene? Bueno, va a haber un periodo, un paréntesis de cierta tranquilidad mientras esta gente esté prófuga, ¿no? Supongo yo. Prófuga. Ese es el problema. Porque resulta que Orellana, resulta que Belaúnde, Locio, resulta que Viñas, ¿no es cierto? El senderista que llegó a ser presidente de Tumbes, todos están prófugos. Sí, bueno, están prófugos. Hay un ministro del Interior muy activo, sí, que hace operativos en las calles, pero estos sujetos están prófugos. Bueno, eso es grave, ¿no? Eso es muy grave. Espero que la policía actúe y que los pueda detener, porque la sensación que tenemos es que ¿Hay voluntad política para detenerlos? Yo no sé. Yo creo que parecería que sí, pero claro, mientras no haya resultados, lo cierto es que el cambio de fiscal ha ayudado, porque cambió de fiscal y ya hay detenidos, ¿no? Los presidentes de las regiones, hay órdenes de detención por lo menos sobre Orellana, todo eso que antes no funcionaba, hoy día funciona, empieza a funcionar. De esta manera que yo creo que ha habido un cambio de mentalidad o de dirección en el Ministerio Público. Falta lo mismo hacer en el Poder Judicial y falta hacer en la policía. Yo creo que en la policía se han puesto un poco las pilas y han empezado a detenerlo, pero cuando han ido a detenerlo se han llegado tarde, han llegado sin apoyo logístico y se han escapado, ¿no? Pero en fin, eso habría que verlo más adelante, qué cosa ha pasado allí. Siempre es preocupante la poca eficiencia en detener a los peces gordos y la mucha eficiencia cuando se detiene a los peces pequeñitos, ¿no? Un montón de pejerreyes, sí, ¿no? Gracias, Vitocho, muchas gracias por venir. Y bueno, que te vaya bien, la verdad. Después de tantos enemigos, necesitas buenas intenciones. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos, tenemos mucho más. Va a estar Bartola en Mira quién habla. Volvemos.